Muy buenas. El ambicioso e ilusionante proyecto relacionado con las empresas de servicios agrarios que ha puesto en marcha este año el Grupo Interempresas Media sigue adelante. Durante todo este 2023 vamos a estar desarrollando diferentes iniciativas que culminarán los días 29 y 30 de noviembre en el primer Congreso de Empresas de Servicios, lo hemos llamado Agriservicios, que se celebrará en Talavera de la Reina, en la provincia de Toledo. Y queremos invitar al mayor número de empresas y profesionales, tanto a dicho acto presencial en Talavera, como también a participar en los webinars que vamos a ir desarrollando durante este año, como este del día de hoy, a través del canal de preguntas y comentarios que está disponible en vuestra pantalla. Ahí podéis escribir todo lo que queráis, trasladar a cualquiera de los ponentes o directamente como un comentario o pregunta general para que lo abordemos a lo largo del webinar. La primera jornada de este programa de Agriservicios tuvo lugar, como ya muchos de vosotros sabéis y de vosotras, el pasado 18 de enero en Sevilla, donde importantes protagonistas, además fue de forma presencial, allí un grupo importante de protagonistas vinculados con el mundo de las empresas de servicios estuvieron presentes y nos ofrecieron sus diferentes puntos de vista sobre un sector que ya es muy importante en la agricultura española y cuyas perspectivas de futuro son muy positivas. Tras aquel primer acto en la capital andaluza, como digo, vamos a impulsar una serie de webinars que durante estos meses nos van a permitir seguir analizando en qué situación se encuentran las empresas de servicios agrarios en España, cuál es su problemática y conoceremos también casos de éxito, porque son muchas también las empresas que ya trabajan hoy en día en nuestro territorio y algunas desde hace bastante tiempo. Este primer webinar de hoy lo vamos a focalizar en la maquinaria y para ello no hay voz más autorizada en España que la de Ignacio Ruiz. Es el secretario general de la Asociación Nacional de Maquinaria Agropecuaria y Espacios Verdes, de ANSEMAT, la conocida por todos como ANSEMAT, que nos va a hablar sobre la evolución tecnológica y la capacidad de inversión. Ignacio, es tu turno. Muy buenas, cuando quieras, adelante. Pues muy buenas tardes, muchas gracias Ángel. Perdonad. Muchas gracias por la invitación a participar en este primer webinar de Agriservicios, en el que voy a intentar, como soy el primero, voy a intentar dar unas breves pinceladas de la situación actual que tenemos en lo que es enfrentar la oferta y la demanda de maquinaria agrícola en España, para ver cuál es el papel importante que tienen las empresas de servicios a la hora de adoptar nuevas tecnologías, implementar nuevas tecnologías en el sector agrario en nuestro país. El título de la ponencia es Evolución tecnológica y capacidad de inversión, y aunque parezca que voy a hablar mucho de tecnología y demás, en lo que quiero orientarme y fijarme hoy es en que quede claro en la situación que se está viviendo del desfase que existe entre la oferta tecnológica y la implementación de estas tecnologías, lo que es la diferencia entre la oferta y la demanda. Que la oferta tecnológica, como todos conocéis, pues sigue su curso, es imparable. Todos los años tenemos que introducir innovaciones en el sector, tenemos que ofrecer mejoras a los agricultores y ganaderos, pero sin embargo existen unos condicionantes que están impidiendo en los últimos años que estas tecnologías se implementen como se debería, ¿vale? Y es lo que voy a intentar explicar hoy. Obviamente, el dato más claro que podemos tener es los ingresos que tienen los agricultores y ganaderos y la renta disponible para poder acceder a estas nuevas inversiones. Vemos que en este último año, en el año 2022, hemos tenido una caída de la renta, pero esta caída de la renta, si la viéramos así rápidamente, podríamos ver como que la agricultura ha caído como tal, cuando no es así. Debemos ver, lo que yo quiero incidir hoy, es que debemos ver los distintos componentes de la renta agraria para saber en qué estado se encuentra la agricultura y la ganadería en nuestro país. Y viendo y desagregando esos datos podemos ver perfectamente que la producción vegetal y animal sigue creciendo y que obviamente lo que ha lastrado a la baja la renta agraria ha sido los costes que soportan los agricultores. Y estos costes crecientes son los que obviamente merman la capacidad de inversión e impiden que se implementen esas tecnologías, y aquí es donde entra en juego el importante papel que tienen las empresas de servicios. Empiezo la explicación hablando de cuál es el cambio estructural que se está produciendo en nuestro país en lo que concierne específicamente a la agricultura. La agricultura crece, la producción crece, pero se está produciendo un cambio. Y vemos que desde el año 2021
entre el 2021 y 2004 se ha producido una caída de los principales grupos de cultivos extensivos, pero por otro lado ha aumentado la superficie de cultivos de alto valor, de cultivos especiales, cultivos permanentes y también de los cultivos forrajeros. Y este crecimiento también está muy emparejado con el crecimiento de la producción animal. A ver qué... Ahí va. Este cambio que se ha producido no ha sido al azar, está motivado por cambios que estaban viviendo agricultores y ganaderos, que son muy inteligentes y saben cómo adaptar sus producciones a los tiempos que corren. Y visto lo que estaba ocurriendo a principios de la década de 2010, los agricultores principalmente vieron que era necesario que se produjera un cambio en lo que era la estructura de la producción agraria en nuestro país. Veíamos cómo desde el año 2007 hasta el año 2012, 2013, más o menos estaban estancadas lo que era la producción de la rama agraria, y a partir del 2013 se produce un crecimiento continuo, si acaso con un pequeño parón, pero ha ido creciendo a lo largo de esta última década, ¿vale? Desde 2013 hasta 2023 ha ido subiendo, y esta subida está motivada por el cambio de la inversión que han realizado los agricultores y ganaderos en nuestro país. Luego, dentro de cada tipo de producción, vemos que hay unos cultivos que, como veíamos al principio, ha aumentado la superficie, pero obviamente también ha aumentado la productividad y se han despuntado, se han desmarcado del resto de cultivos. En este caso, en la producción vegetal, vemos que son las hortalizas, que se han incrementado en más de 3.000 millones y frutas en cerca de 3.000 millones, y que supone un cambio importante en lo que es la mejora de la productividad en la producción vegetal. Y en la producción animal también vemos un importantísimo crecimiento por distintos motivos de lo que es la producción de carne de porcino, con cerca de 6.000 millones, y que está muy emparejada, como podéis ver, obviamente, el aumento de superficie a cultivos forrajeros para la alimentación del ganado, que obviamente también tiene muchísima incidencia en lo que es la productividad y la reducción de costes el tener esos cultivos forrajeros. Pero aunque hayan crecido tanto la producción vegetal como la producción animal, los agricultores y ganaderos están soportando aumentos de costes. Entonces vemos cómo se está aumentando en el total, aquí en la línea naranja vemos el total de los costes, cómo se ha disparado desde el año 2020, principalmente el año pasado, y cuál es el peso importantísimo que tiene para el cómputo de la renta agraria el coste que tienen los piensos animales, que suponen más del 50% de los costes que soportan, en este caso, los ganaderos. Luego, por otro lado, tenemos el resto de costes o medios de producción, que aquí no metemos la maquinaria de momento porque la maquinaria se considera una inversión, no es un coste intermedio, un coste anual como el resto, pero que obviamente depende de cómo evolucionen el resto de costes intermedios. Aquí vemos cómo tanto semillas como fertilizantes, productos fitosanitarios, han ido más o menos, se han mantenido estables con pequeñas subidas y bajadas, y luego desde el año 2021 y este año ya más aún con el conflicto bélico de Ucrania, los precios de ciertos productos como energía, lubricantes y sobre todo también los fertilizantes se han disparado y son los que han causado la disminución de la renta en el año 2022. Otros gastos que pongo aquí en otros costes intermedios, pues el resto ya son menores las cuantías respecto al resto de costes, pero sí que quiero mostrar el cambio que se ha producido en los costes intermedios en lo que concierne a mantenimiento de material y otros bienes y servicios. Se ve perfectamente cómo la partida de otros bienes y servicios más relacionados con lo que son plantaciones e infraestructuras de la explotación que no son edificios han aumentado desde el año 2013-2014 y cómo el mantenimiento de material, al fin y al cabo, lo que son labores de reparación y mantenimiento de equipos, de maquinaria, ha caído o se ha producido cuando iban más o menos a la par, uno ha subido y el otro ha bajado. Y esto tiene una explicación que veremos a continuación. Como veíamos, o bueno, al hablar de estos distintos componentes, el último punto que yo quería comentar es el tema de la renta, que viéramos que siempre hablamos de subidas y bajadas. Aquí vemos cómo desde el año 1990 ha habido, digamos, lo clasifico como tres fases diferentes. La fase en la que había acoplamiento de las ayudas con la PAC, en la que fue un aumento constante de la renta.
Después de la reforma de la PAC en el año 2004 y el desacoplamiento de las ayudas, una caída de la renta y un estancamiento. Y luego, a partir del año 2015-2016, un crecimiento de la renta que luego ha vuelto a caer ya por motivos diferentes, pero sí que este crecimiento de la renta es interesante explicar por qué se ha producido. Y se ha producido precisamente por lo que comentaba al inicio de la explicación, por el cambio estratégico que han tenido los agricultores y ganaderos en nuestro país al ver que la renta se estaba estancando. Ellos decidieron cambiar las inversiones y utilizar el dinero que tenían de renta disponible tras su trabajo en otras inversiones diferentes para poder mejorar los ingresos y para mejorar la productividad. Aquí vemos el cambio clarísimo que se ha producido en lo que es la formación bruta de capital fijo, por lo que vemos lo que nosotros analizamos en la asociación en ANSEMAT, por qué estaba cayendo tanto el mercado de maquinaria agrícola, y estaba claro que no era, en parte sí, pero el estancamiento de la renta provoca que haya menos dinero para poder invertir en maquinaria, pero lo que han hecho sabiamente los agricultores en nuestro país ha sido utilizar la renta que tenían para invertir en plantaciones de cultivos permanentes principalmente. Entonces, este cambio que se ha producido en los últimos 13, 14 años son los que están teniendo ahora mismo un efecto muy positivo en lo que es la producción, como veíamos, el aumento de la producción de los cultivos de alto valor, hortícolas y luego frutícolas, y luego lo que es la parte de porcino. Pero estas inversiones a lo largo de estos últimos años son los que han llevado a que la agricultura española, el sector agroalimentario, haya crecido y que esté mejorando las exportaciones y esté ayudando a la economía general del país a mejorar o a positivizar la balanza comercial exterior de nuestra economía. La cuestión es que el dinero está y se gasta en plantaciones, o se ha gastado en plantaciones y se ha reducido en maquinaria. Cuando vemos lo que es la maquinaria en sí, podemos ver o tenemos dos datos diferentes, lo que es la formación bruta de capital fijo y luego los datos del ROMA, que publica el ROMA, que es la base de datos más precisa que existe a nivel mundial de lo que es el mercado de maquinaria, con lo cual se puede analizar perfectamente el comportamiento y los efectos que tiene la mecanización en nuestro país gracias a esta base de datos. Pero sí que adolece de un problema, y es que no tiene, o la inscripción de máquinas suspendidas no aparece, no todas. Ya sabemos que no todas las máquinas se tienen que inscribir cuando van suspendidas del enganche tripuntal, y esa es la diferencia que hay entre la línea azul y la línea roja, que hace que sea necesario utilizar los datos económicos de la renta agraria para saber la evolución real del ROMA, porque aunque una gran parte de las máquinas se inscriben, siempre se escapa algo. Y ese algo es muy importante, sobre todo en función de los tipos de cultivos que podemos trabajar. La cuestión es que el mercado de maquinaria ha estado cayendo, sigue cayendo, y en el momento en el que se estaba empezando a recuperar el mercado, porque ya se volvía otra vez, o se empezaba otra vez a invertir en maquinaria y se estancaba un poco la inversión en plantaciones, ya se habían transformado, que de momento ahora mismo tenemos más de 500.000 de hectáreas de estos cultivos que no están en producción, o sea que es dinero que se ha invertido, que se está a la espera de que se ponga en producción. Pero cuando empezaba otra vez a revitalizarse el sector de la maquinaria, nos ha llegado el COVID, nos ha llegado el aumento de costes que han soportado los fabricantes o que todavía siguen soportando desde principios del año 2021, y se ha complicado aún más con el conflicto de Ucrania en este año. ¿Esto a qué ha llevado? Pues a que finalmente los fabricantes han tenido que trasladar los precios que estaban soportando a los costes de las máquinas. Y aquí vemos como con datos del ROMA, como desde el año 2021 para tractores y equipos de carga se ha ido aumentando el precio medio a 12 meses, ¿vale? Lo que es el medio de todas las máquinas, y luego la media en los últimos 12 meses, y vemos cómo ha ido subiendo, y principalmente en el último trimestre de 2022 y cómo empezamos el año 2023. Pero no todo está debido a aumentos de costes. Debemos tener en cuenta que la maquinaria cada vez es más grande, hay tractores con más potencia, equipos con más potencia, y esto lo vemos bien claramente aquí en cómo ha subido la media de kilovatios de los tractores en 5 kilovatios en cosa de un año y medio, y cómo también ha subido en los equipos de carga. En el caso de las cosechadoras, vemos también, las cosechadoras de cereales, vemos cómo ha ido subiendo también por fases el precio medio de estos equipos, por los mismos motivos, y también, aunque no se ve aquí tan claro
porque no es tanta la diferencia en kilovatios, sino más en lo que es las características técnicas de la máquina, pero sí que se ven que sigue la potencia la misma tendencia, digamos, de bajada, subida, pero poco a poco va subiendo la potencia media y por lo tanto va aumentando el precio. Con el resto de equipos se ve una situación parecida, ¿vale? Tiene también, es un poquito más, es diferente porque se engloban muchos tipos de máquinas distintas, pero sí que se nota en los últimos meses cómo casi todos los equipos de trabajo han aumentado su coste. Disculpad que no sale aquí bien en la diapositiva, pero son máquinas de laboreo, de siembra, de fertilización, de protección, de maquinaria de aplicación de productos fitosanitarios y de maquinaria de recolección de forrajes. Y luego, por último, también vemos los remolques, que también ha subido su precio medio. La cuestión es que durante el año 2020-2021 estaban más o menos estables, pero ha sido imposible no poder trasladar los aumentos de costes a los precios de las máquinas. La cuestión es que esta situación en estos 2 últimos años, 2 años o 3 años, es la que ha llevado a que el gasto en empresas de servicios se haya subido, como vamos a ver a continuación. Antes de nada también quería, o antes de pasar a lo que es el gasto concreto, quiero hacer una comparativa en la inversión de las explotaciones agrarias en España con el resto de países europeos, porque lo que está claro es que mientras en España ha ido cayendo la inversión en maquinaria, que lo vemos aquí abajo, lo que es el porcentaje de la inversión respecto al valor añadido bruto de las explotaciones, ha ido cayendo. Nos preguntábamos si esta situación ocurría igual en otros países europeos. Y está claro que no. Mientras en los principales mercados, Alemania, Francia, Italia, los mercados de maquinaria son muy superiores en lo que es la inversión a España, vemos que si comparamos la renta empresarial media en estos países no hay tantas diferencias. Entre Alemania y España prácticamente están en torno a unos 3.000 euros de diferencia. Francia sí que se dispara un poco más y se pone unos 9.000 euros por encima. Italia es incluso casi la mitad de la renta media española, pero lo que es la inversión media en maquinaria en esos países es muy superior a la de España. Obviamente hay una diferencia clave entre Alemania y Francia y luego España e Italia, en lo que son la inversión en maquinaria y, como veremos a continuación, también en empresas de servicios, el gasto. Y es que en los países del sur de Europa no se considera, o la única idea que podemos tener clara es que no se utiliza el dinero de las subvenciones de la política agraria común de la misma manera que se utiliza en los países encima de los Pirineos. Está claro que con datos de Eurostat para Alemania y Francia, cuando se ven las subvenciones que obtienen esos países, se ve una correlación entre el gasto que realizan luego en la mejora de las explotaciones, tanto por inversión como por gasto en empresas de servicios y alquiler de máquinas, y debajo de los Pirineos o debajo de los Alpes, en el caso de Italia, pues la situación es diferente. El gasto o la utilización que se hace del presupuesto de estas subvenciones no es igual. Y ya pasando, lo que decía, el gasto en servicios agrarios, pues en España es muy inferior al resto de estos países. Vemos que en Francia sube, bueno, en los 4 países está subiendo, pero en Francia está ya por encima de los 5.000 millones al año. En Italia ya se acerca a los 3.500, en Alemania se acerca a los 3.000 y en España no llegamos todavía a los 1.000 millones en lo que es gasto en servicios agrarios. Esperemos que estas cifras pues sigan aumentando. Si vemos la utilidad que puede tener la utilización de las empresas de servicios en la producción, es sencillo hacer la comparación del ratio gasto en servicios agrarios con el valor añadido bruto. Y vemos cómo los 3 principales mercados, sobre todo en el caso de Francia y en Alemania, donde se ve más claro, vemos que en estos últimos años, esta última década, este ratio ha ido descendiendo. Y este ratio ha ido descendiendo porque se ve claro el impacto que tiene, la externalidad positiva que tiene la inversión en empresas de servicios y en inversión en maquinaria en lo que es la mejora de la productividad. Si este ratio va disminuyendo es porque el valor añadido bruto va aumentando, incluso si tenemos en cuenta que el gasto en estos servicios también aumenta todos los años. Por lo tanto, se ve que en los países que tradicionalmente han hecho más uso de las empresas de servicios, su efecto en lo que es la productividad está claro y es positivo, y es que aumenta. Como decía o adelantaba, el gasto, lo que es la inversión en maquinaria
es muy superior también en el resto de países europeos, o en nuestros 4 países en los que estamos comparando, es muy superior a la de España, sigue creciendo, pero en todas partes, como en todos los Estados miembros, estamos sometidos más o menos a los mismos obstáculos en lo que es la mejora de la renta y sobre todo teniendo en cuenta que para ciertos cultivos los precios globales a nivel mundial son los mismos, lo único que puede diferenciar unos países de otros, unos mercados de otros, es aquellos cultivos en los que sean más productivos, en los que obtengan mayor valor y sobre todo, como decía, el uso que se puede hacer del dinero público de las subvenciones que se reciben para la mejora de las explotaciones. Ignacio, 2 minutos, por favor, cuando puedas. Perfecto, sí. Si nos centramos en el caso de España únicamente, para que veamos los tipos de cultivos en los que más se está utilizando en empresas de servicios y más lo necesitan, vemos que son los cultivos extensivos, otros extensivos los que están tirando más en lo que es el gasto, y luego tenemos frutales y olivar, que son los siguientes en lo que es el volumen de gasto, pero que no tienen la misma evolución al alza que tienen los cultivos extensivos. Y luego ya tenemos otros, como puede ser horticultura, viñedo, otros permanentes combinados, que sí que se nota que está creciendo, pero que el importe sigue siendo inferior al de los otros cultivos. Y por último tenemos el gasto de trabajo, lo que es el gasto en el caso de ganadería, de la producción animal, y vemos también cómo las producciones de porcino y aves, que son las que están creciendo más, en este caso porcino, en lo que es la producción, es la que está haciendo más uso de estas empresas de servicios. Por lo tanto, y para concluir, para no extenderme mucho más, el mensaje es claro de que hay un límite en lo que es la renta, en lo que es el valor de las producciones, que la maquinaria sí o sí sigue mejorando e innovando, que obviamente tiene una repercusión en los precios, las máquinas cada vez tienen un precio mayor, también adecuado o relacionado con el aumento de la capacidad de trabajo, pero lo que está claro es que la herramienta que es necesario promocionar para poder mejorar la productividad de las explotaciones en los próximos años es la utilización de empresas de servicios y de arrendamiento de maquinaria para ayudar a introducir nuevas tecnologías en las explotaciones agrícolas y ganaderas en nuestro país. Así que con eso termino y muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Ignacio. Muy interesante, como siempre, tu ponencia, tu intervención. La verdad es que son muchísimos datos los que ofrece, un montón de gráficas, como todos habéis podido ver. Van a estar disponibles, vamos a subir toda esta información y, lógicamente, todo el webinar a las redes sociales y a Internet, con lo cual cualquier profesional que esté interesado en las próximas semanas, meses, va a poder tener acceso a esta información. Y al resto, por supuesto, de las que vayan ofreciendo los siguientes participantes. Uno de los temas que ha abordado Ignacio, y que es de máximo interés siempre, ¿no?, para los profesionales, también que sean agricultores, empresas de servicios, son las ayudas, ¿no? Las ayudas que hay disponibles desde las diferentes administraciones. Para ello tenemos con nosotros a Carmen González Ciria, que no solo es la directora de la Estación de Mecánica Agrícola, que depende del Ministerio de Agricultura, sino que también es una profunda conocedora de este tema, ¿no?, de la situación, de los presupuestos que hay, de las partidas disponibles, de los plazos, etcétera. Nos va a ofrecer una interesante intervención Carmen al respecto. Carmen, tu turno. Buenas tardes. Abre el micrófono, por favor, Carmen. A ver. Sí, perdón, ahora. Vale. Ya está. ¿Veis la pantalla? Sí, se ve todo bien. Se te escucha muy bien, se ve todo bien. Vale, pero ahora yo no veo mi pantalla, me veo a mí misma. A ver. Estás pasando la presentación. Tienes que tener vale, ya estoy, sí. No sé. Vale, sí, ahora esta es la primera. Vale, pues muchas gracias. Gracias, Ángel, por esa presentación y por invitarme a participar en este webinar. No sé si los asistentes tuvisteis oportunidad de ir a la jornada que hubo en Sevilla, pero ahí José Antonio Sobrino, que es mi jefe, estuvo contando un poco los retos y la importancia de las empresas de servicios en la agricultura española y cómo desde el área de maquinaria se tiene muy presente que estas empresas pueden optimizar el uso de estos equipos y aprovechar todo su potencial.
Por eso, cada vez que se asignan fondos al mapa para maquinaria agrícola, se les incluye como posibles beneficiarios de las ayudas. Así que en esta ponencia voy a contar un poco el programa de apoyo a la agricultura de precisión y luego una pincelada del Renove. Pues esto un poco por encima, porque me imagino que lo habréis oído ya muchas veces, que tras la llegada del COVID se movilizan una serie de fondos a nivel europeo que se ejecutan a través de lo que se conoce como el mecanismo de recuperación y resiliencia. Los países tuvieron que ir diseñando sus planes nacionales y en este caso en España se articuló a través de lo que se conoce como el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, o PRTR, porque también se conoce por sus siglas. Estos fondos se tenían que destinar a subvenciones para reformas e inversiones que apoyaran la transición verde y digital en los Estados miembros. Por lo tanto, desde el principio se tuvo en cuenta que la agricultura de precisión encajaba muy bien con estos dos objetivos. Entonces, durante 2021 se diseñó el plan, se aprobó y ahora estaría en la fase de implementación. De los 60.000 millones iniciales que recibiría España, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación tenía que gestionar 1.051 millones, en total 95 para pesca y 956 millones para agricultura y alimentación. Se diseñaron una serie de actuaciones. La actuación que más dinero está gestionando es la del Plan para la Mejora y la Eficiencia, bueno, la mejora y la sostenibilidad de los regadíos, y luego hay otras como por ejemplo la estrategia de digitalización, y la que en este caso de la que vamos a hablar y la que ha diseñado la Dirección General de Producciones y Mercados, que es el Plan de Impulso de la Sostenibilidad, y está dotado con 307 millones de euros. Pues este plan se ha traducido en un Real Decreto que funciona como bases reguladoras de los distintos programas, donde se recoge los beneficiarios, los criterios de elegibilidad, el plazo de solicitud. Todo lo que voy a ir contando se puede consultar en este Real Decreto, que es el 948 del 2021. Está compuesto, por lo tanto, por 4 medidas o programas con el presupuesto inicial que se ve en la diapositiva. La medida 4, que es en la que nos vamos a centrar, es la que financia el programa de apoyo a la agricultura de precisión y tecnologías 4.0 y estaría dotada inicialmente con 79 millones de euros. El Real Decreto establece mecanismos de flexibilidad presupuestaria para que en caso de que alguna línea no tuviera el éxito esperado pudiera dedicarse ese dinero a otras líneas. Luego vamos a ver cómo se ha ido traduciendo esto en el primer año. El procedimiento de concesión de todas las ayudas es concurrencia competitiva con el fin de priorizar aquellas solicitudes que se considera que cumplen mejor o que persiguen mejor los objetivos del plan. Y la gestión va a corresponder a las comunidades autónomas, es decir, las comunidades autónomas publicarán una convocatoria conforme a las bases establecidas en el Real Decreto, pero pueden tener alguna particularidad. La primera convocatoria se produjo a mediados del año pasado por parte de todas las comunidades autónomas, excepto Asturias, que al no convocar en plazo perdió ya la posibilidad de gestionar estas ayudas y el dinero que se iba a destinar inicialmente a Asturias pues se ha repartido entre el resto de comunidades autónomas. Ahora, en las próximas semanas, todas las comunidades autónomas, excepto Asturias, va a publicar una nueva convocatoria. Por eso es interesante también hablar de esta ayuda en este momento. Entonces, si ya nos centramos en la medida 4, pues el objetivo de esta medida es incrementar el uso de las tecnologías de precisión y porque se considera que tienen asociados múltiples beneficios, como la utilización más eficiente de los recursos, que pueden llevar a un incremento de la producción, reducción de costes si se utilizan en la explotación, si son adecuadas para la explotación donde se utilizan. Bueno, para el Real Decreto se utiliza para considerar qué es agricultura de precisión y qué no lo es, la definición que propuso la Sociedad Internacional de la Agricultura de Precisión, que es esa que tenéis ahí en la diapositiva, y básicamente es una estrategia de gestión para respaldar la toma de decisiones del manejo de la explotación. Todas estas definiciones las tenéis en el Real Decreto. Entonces, ¿qué se subvenciona? Pues serán inversiones elegibles los proyectos que contemplen la adquisición de licencias de software, maquinaria y equipos agrarios y que cumplan una serie de requisitos. Tienen que ser nuevos, de precisión, es decir, cumpliendo con la definición de la anterior diapositiva. Puede ser un equipo completo o la adaptación de uno ya existente.
Tienen que ser compatibles en general con las máquinas con las que tenga que funcionar conjuntamente, ya sean adquiridas también a través de este plan o que estén presentes en la explotación o en la empresa. Y su adquisición tiene que estar orientada a objetivos, es decir, el solicitante tendrá que plantearse y justificar en la memoria qué quiere conseguir con esta inversión, cuál es su objetivo. Además, será subvencionable por un importe que no podrá superar el 10% de la cuantía del proyecto de inversión los gastos de contratación de los servicios de asesoramiento en el uso de las tecnologías que se adquieran a través del plan. Bueno, otras características o requisitos están entre el artículo 22 y el 25, pues se han incluido 4 tipos de beneficiarios. Como he comentado, las empresas de servicios se han incluido por el papel importante en la utilización de las últimas tecnologías. Además, también lo he comentado, es concurrencia competitiva. Esto quiere decir que se han establecido unos criterios de adjudicación. Hay unos criterios que son comunes a las 4 líneas del Real Decreto, como por ejemplo, pues que el proyecto se realice o que el tipo de proyecto sea una inversión colectiva o que el que lo solicita sea pues, joven agricultor. Y luego hay otra serie de criterios específicos de la línea de agricultura de precisión y en este caso, por ejemplo, se ha incluido que si es una empresa de servicios la que lo solicita, pues obtenga 2 puntos extra. Además, en estos criterios, las comunidades autónomas pueden establecer o añadir sus propios criterios hasta un máximo. Bueno, la solicitud se tiene que presentar acompañada de una memoria descriptiva donde se tienen que plasmar pues, todos estos puntos que hemos ido viendo y otros requisitos como por ejemplo pues, un plan de difusión para dar a conocer la tecnología que se subvenciona, un plan de formación para garantizar que se va a aprovechar todo el potencial de esa tecnología que se subvenciona. En cuanto a la subvención, a la intensidad, pues en general se va a subvencionar un 40% de los costes de la inversión y hasta el 60% en determinados casos, dependiendo del tipo de solicitante. La cuantía del proyecto mínimo tiene que ser 5.000 euros y la cuantía máxima de la ayuda hasta 300.000 euros. Bueno, por último, un poco de esta ayuda, la distribución presupuestaria. En esta diapositiva se puede ver el presupuesto inicial que tenía cada comunidad autónoma. Por ejemplo, en la línea 4, al ser 26,4 millones de euros, pues multiplicado por los 3 años de vigencia del plan, daría el total de 79 millones que se tenía inicialmente. Pero como he comentado, gracias al mecanismo de flexibilidad que se estableció entre líneas, si alguna línea no tenía el éxito esperado, podía utilizarse el presupuesto sobrante para cubrir la demanda de las líneas que hubieran tenido más éxito. Y por eso he puesto la siguiente diapositiva, porque bueno, aquí se puede ver que la línea de agricultura de precisión es con diferencia la que más demanda ha tenido en esta primera convocatoria, ya que se ha generado un déficit total de 109 millones de euros, es decir, 109 millones de euros más de los 26,4 que se repartieron inicialmente. No sé si se ve muy bien, pero en verde he puesto todos los programas que han tenido más demanda que presupuesto en las comunidades autónomas. Si bien es cierto que estos datos son las solicitudes presentadas y aunque en la mayoría de comunidades autónomas se realizan bastantes comprobaciones en las fases iniciales, se calcula que entre un 10 y un 20% de este presupuesto luego de estas solicitudes luego podrían rechazarse pues, por no cumplir los requisitos establecidos o por superar el importe máximo. Entonces, bueno, ¿qué se ha hecho? Pues para poder cubrir todas las solicitudes que se tuvieron esta primera convocatoria, se calculó en el presupuesto de 2022 el déficit o superávit que tenían las comunidades autónomas y se repartió con el presupuesto de 2022. Con esto, se cubrió el presupuesto total de 2022 y además 33 millones que correspondían al presupuesto de 2023. Entonces, todavía quedarían 71,7 millones restantes que se repartirán entre las comunidades autónomas que, bueno, porque el Real Decreto va como por hitos, pues para las comunidades autónomas que hayan resuelto el 80% del dinero que se les ha transferido. Todo esto lo cuento simplemente para que se entienda que todavía hay dinero disponible y que las comunidades autónomas van a publicar en las próximas semanas una nueva convocatoria con el dinero disponible que va a haber.
Entonces, por último, sobre estas ayudas, que yo creo que es lo más interesante para vosotros, que es saber cómo hay que presentarlas, dónde, y es que eso va a depender de la comunidad autónoma. Entonces, para todo el PRTR se ha elaborado una hoja o sea, una página web de consulta, que es planderecuperación.gov.es, y hay un buscador de convocatorias donde si se pone, por ejemplo, lo que nos interesa en este caso, que es agricultura de precisión, pues aparecen todas las convocatorias que han hecho las comunidades autónomas, ya sean con el plazo abierto o con el plazo cerrado. Por ejemplo, en la última búsqueda que hice, pues que fue hace una semana, ya salía que Extremadura había publicado su nueva convocatoria. Entonces ya en esa página, pues al que le interesen las ayudas de Extremadura, pincha en ese enlace y ya tiene toda la información sobre dónde, cuándo y los documentos que tiene que presentar. Bueno, y esto sobre la ayuda de agricultura de precisión del PRTR, y ahora un poco pues el plan Renove, que es otra subvención que se otorga desde el Ministerio de Agricultura. Es una subvención que se convoca cada año. Las bases reguladoras se encuentran en el Real Decreto 1055 del 2021 y cada año se publica una convocatoria donde se establecen las particularidades de ese año. También aquí las empresas de servicios forman parte de los potenciales beneficiarios de la ayuda. Esta vez las ayudas se conceden por concesión directa, es decir, por orden de solicitud, pero es importante tener en cuenta que no se subvencionan máquinas adquiridas antes de que se publique la convocatoria. Normalmente, cuando sale la convocatoria en la misma orden, se establece un plazo de 10-15 días para que los interesados, los solicitantes, pues adquieran la máquina, acudan al ROM a inscribir la máquina, tengan tiempo para pedir los certificados que se necesitan. Y bueno, el fin de plazo siempre es o hasta el final del presupuesto, hasta que se agote, o hasta el 15 de septiembre. Ahí he puesto también el link de la página web donde viene la información de las ayudas de convocatorias pasadas. Y respecto a la convocatoria de 2023, se sabe por los presupuestos generales del Estado que contará con 9.550.000 euros. Y lo de que la publicación aproximada en junio, eso yo lo he puesto pues entre interrogantes, porque es una estimación mía teniendo en cuenta las últimas convocatorias. Bueno, se subvencionan, los tipos de máquinas que se subvencionan son esos que tenéis en el cuadro, y también tenéis el importe máximo que se subvenciona. Son unas máquinas que se otorgan a la adquisición de este tipo de máquina y que lleva aparejada el achatarramiento de una máquina similar, porque son ayudas a la renovación. Entonces, la máquina que haya que achatarrar tiene que estar a nombre del solicitante en Roma desde el 1 de enero del año anterior a la convocatoria. O sea, este año, por ejemplo, pues la máquina tendría que estar desde el 1 de enero de 2022, y hay determinadas máquinas, sobre todo las automotrices y tractores, que tienen que tener una antigüedad mínima, la máquina que se achatarra. En general, en arrastradas y suspendidas, la subvención se otorga por porcentaje de adquisición, de precio de adquisición, y en tractores y automotrices 120 euros por kilovatio achatarrado. Y esto sería todo el resumen del Renove, y aquí he vuelto a dejar los dos links de las dos ayudas. Muchas gracias. Muchas gracias, Carmen. Muchas gracias por la intervención. Ya hay algunas preguntas ya planteadas sobre este tema. Sabía que era un tema siempre llama la atención de los agricultores y siempre plantean cuestiones. La verdad es que está por una parte las ayudas del PRTR, por otras el Renove. El Renove, como ya has comentado, normalmente se convoca pues para los albores de verano, ¿no? Mayo, junio, cuando suele abrirse el Renove, hasta septiembre. Y la parte del PRTR sí que hay que estar muy atentos. Ya hay comunidades, como has comentado, que es el caso de Extremadura, que ya lo han abierto. Hay otras como Navarra que ya están también en marcha y que, bueno, ahora trasladaremos alguna pregunta, pero es cierto que hay que estar muy atentos, cada agricultor, cada empresa de servicios en este caso, a su comunidad y a los plazos que tiene estipulados y los plazos en los cuales convocará estas ayudas. Ahora en la parte final del webinar responderemos alguna pregunta al respecto. Continuamos, también nos hemos quedado con los links de Carmen, que luego los recordaremos, para acceder en todo momento en cómo se encuentra la convocatoria de ayudas. Bien, después de conocer un poquito, hacer la fotografía del escenario de las empresas de servicios, de su capacidad de inversión, de sus posibilidades, de la tecnología a la que están disponibles, como nos ha explicado Ignacio, y de toda esta segunda parte que ha estado Carmen detallándonos con números, plazos, etcétera, todas las posibilidades de ayudas que hay,
nos vamos ya a ir a casos prácticos, ¿no? Nos vamos a ir un poquito ya a lo que es al campo puro y duro, por decirlo así, ¿no? Y vamos a conocer casos de empresas de servicios en primera persona. El primero de ellos es el de Juan José Martínez, que es de la empresa Cosechadoras Hijos de Martínez de la Vara, Coimarva, una empresa familiar, y que en su caso, además, en el caso de Juanjo, además es también presidente de la Asociación de Máquinas Recolectoras, es decir, especializados en la recolección, con lo cual en su intervención nos va a poder ofrecer una visión aún más amplia de todo lo que es relacionado con las empresas de servicios. Juanjo, muy buenas tardes, adelante, puedes abrir el micro y la cámara cuando quieras. Buenas tardes. Buenas tardes, Juanjo. ¿Qué tal? Bueno, resumir el caso de éxito de mi empresa. Pues bueno, es una empresa que viene desde mi padre, lleva 40 años trabajando y vamos a ver el día a día de lo que se está hablando aquí, de la maquinaria, de lo que es el campo. Pues bueno, las empresas de servicio hoy en día, tanto cosechadoras como alguna cosa más, pues estamos un poco en fase de reprogramación, porque están saliendo empresas nuevas de servicios, están empezando a variar la forma de trabajar, pero debido a que cada vez es más difícil especializarse en ciertos sectores, pues la empresa de servicios puede dar servicios en arada, en siembra, demás, pero una vez llega la cosecha, tanto de unos materiales como de otros, la verdad es que se diversifica y tendríamos que tener una cantidad de maquinaria con un dinero que no podemos. Estamos cosechando y necesitamos hacer tratamientos. Entonces, la empresa de servicios, tratamientos en arboleda y demás. Entonces, es muy, muy difícil decir, vamos a hacer una empresa de servicios óptima para todo. Entonces, no se llega tanto en una cosa. Si estás con la maquinaria, y luego otra parte fundamental es la falta de, digamos, de mano de obra. No se tiene en valor hoy en día trabajar en el campo, ¿vale? Entonces cada vez la mano de obra es más difícil de encontrar y no podemos aumentar nuestra plantilla en las empresas de servicio. Cada vez nos negamos a querer seguir creciendo. Y bueno, pues así es lo que más o menos vemos en las empresas de servicio. Yo me dedico a la recolección, me he querido poner un poco en el programa de digitalización y empecé por mi cuenta a montar equipos en la máquina de mapas de rendimiento y demás, y estamos trabajando con la Universidad de Valencia para poder esto, por hablar un poco de la maquinaria de precisión y de las subvenciones y lo que quiere Europa, aquí no vemos. Y hay una falta de interés por parte de los agricultores muy, muy grande. No, o sea, no hay maquinaria. Las empresas de servicios que vienen detrás de mí, por ponerlo así, porque ya necesitamos abonadoras de caudal variable, sembradoras, demás, pues son muchas necesidades las que tenemos y no podemos, las empresas de servicio, si el que se dedica al abonado con el tractor o al tratamiento, pues necesita que le lean esas producciones, pasarlas a mapar y empezar a trabajar. Y la verdad es que por parte de los agricultores hay poco interés, muy poco interés de lo que es trabajo a terceros. Las empresas de servicio están evolucionando hoy en día un poco más y más por la falta de interés también por los propietarios. Hay propietarios que viven en las zonas rurales y al final pues acaban por no, en las zonas rurales no, urbanas, perdón, lo he dicho mal, urbanas, están acomodados y ir al campo a coger el tractor que le dejó su padre, pues eso. Y lo que vemos nosotros desde lo que vamos a trabajar al campo es que la gran mayoría son gente mayor, que ya vamos teniendo canas, y ves alguna empresa joven, que sí, que van a funcionar. O sea, las empresas de servicio que se pongan a trabajar ahora van a funcionar porque hay una demanda brutal. Pero claro,
tiene que tener interés alguien que venga y monte su empresa, se ponga a trabajar y vaya, vamos, que va a tener éxito casi seguro porque falta mano de obra y va a empezar a trabajar, pero que no espere que venga nadie a ayudarle porque lo va a tener, los trabajos que haga los va a tener que hacer él. Y bueno, pues hasta ahora no nos hemos podido beneficiar mucho de las ayudas para la maquinaria de precisión porque llevamos pocos años. Hemos tenido falta de información, ahora hay un poquito más de interés, pero lo dicho, no nos llega a fomentar tanto como para meternos en la maquinaria de precisión. Y ya digo que ahora mismo tengo 3 equipos preparados para hacer mapas de rendimiento en la recolección. Y el plan Renove, pues la mayoría de las veces a la exigencia de tener que achatarrar, nosotros desde las empresas de servicios, si queremos mantener un nivel bueno de maquinaria, la verdad es que los planes Renove no nos llegan, no podemos renovar la maquinaria. Tenemos que renovarla con menos años y una máquina con menos años debería con 10, 12 años se puede mejorar, pero no nos llega, o sea, no podemos achatarrar, no podemos pedir subvenciones. Entonces, bueno, pues está ahí un poco en una interfaz un poco diferente, ¿vale? Un poco más allá puedo añadir. Hoy hay una demanda de maquinaria y, bueno, pues se va cumpliendo y estamos trabajando por eso. Nada más, no sé qué añadir mucho más. Si hay alguien que quiere que le conteste alguna pregunta. Ya están surgiendo preguntas, Juanjo, no te preocupes, que al final, mejor terminar las 2 ponencias que quedan de los compañeros y al final del webinar planteamos algunas cuestiones que al hilo de lo que estás comentando tú se están planteando en el chat, con lo cual es interesante lo que estás comentando y está siendo origen de, pues eso, de otras opiniones y preguntas por parte de quienes nos están siguiendo en la transmisión. Muchas gracias, Juanjo, y luego continuamos un poquito más tarde. Vale. Vale, pues continuamos. Después de la intervención de Juanjo como agricultor, como representante de empresa de servicios, pues si quieres apagar la cámara y gracias, Juanjo. Vamos ahora vamos a hacer un viaje virtual. Ahora nos vamos a ir a Italia. ¿Y por qué a Italia? ¿Por qué tan lejos? ¿Por qué si estamos hablando de un tema nacional, ¿por qué nos vamos a Italia? Pues porque yo creo que es importante, hemos considerado que es importante conocer también otro caso de éxito, pero fuera de nuestras fronteras. No de una empresa de servicios, sino de su manera de gestionar las empresas de servicios, es decir, del asociacionismo. Porque como dicen que la unión hace la fuerza, queremos conocer cómo lo hacen en Italia. En Italia, sabéis muchos que se habla de los contoterchistas, que son las empresas, pues bueno, los maquileros, ¿no? Que aquí los llamamos, ¿no? Empresas que se dedican especialmente a realizar este tipo de trabajos a terceros. Y tenemos con nosotros al vicepresidente de CAI Agromec, que es la asociación que, digamos, la federación que aglutina a una serie de asociaciones a nivel nacional. Gianluca Ravizza, que nos va a contar cómo y cuándo se formó la asociación, sus intereses, su capacidad de interlocución pues, con las diferentes administraciones italianas. En definitiva, algo que nos puede interesar o que os puede interesar también a las empresas de servicios y que puede ser el germen para el futuro, ¿no? Es decir, si hay una posibilidad de asociacionismo a nivel nacional, no solamente para la recolección, sino para más trabajos relacionados con la agricultura, incluso con la ganadería. Para facilitar el entendimiento de Gianluca, parla italiano, y para que todos no tengamos muchas dificultades, contamos con el apoyo, como veis ya en la imagen, con el apoyo de Griselda Preño, que irá traduciendo en paralelo los comentarios de Gianluca. Gianluca, grazie mille per la tua intervenzione e ti sentiamo. Buonasera. Buonasera a tutti. Ecco che vado a presentare le mie slide. ¿Si vede la presentazione? ¿Se ve lo que está en la pantalla? Hay una presentación, logran verla. No, de momento no se ve nada, se os ve solamente a vosotros dos, nada más. Ahora sí. Ah, ok, perfetto. Vamos a previa. Ok? Ok, de acuerdo. Bene, buongiorno a tutti, io mi chiamo Gianluca Ravizza, sono il vicepresidente vicario della Confederazione Agromeccanici e Agricoltori Italiani e volevo presentare un attimino la nostra realtà. Parto un pochettino da una premessa proprio perché
il mondo agromeccanico italiano è un po' particolare. Niente. Scusa, non vediamo la presentazione. Allora, ok. Non vediamo la presentazione, vediamo un po'. Forse devi cambiare, se c'hai Così due mi slide, vedete? devi cambiare lo schermo. Ecco, adesso cambiare solo a impostazioni di visualizzazione, puoi cliccare su impostazioni. Ecco, sì, grazie. Ok. ¿La ven? ¿Logran verla? Sí, sí, ahora Ah, bueno. Ok. Traduci chi sono. Bueno, acá está presente el vicepresidente Gianluca Ravizza de la Confederación de Agromecánico acá en Italia, con sede en Roma, en Roma, y prácticamente le va a presentar un poquito lo que es la realidad acá en Italia por los agromecánicos. Okay. Allora, in Italia ci sono circa 18.000 imprese agromeccaniche, di cui 2/3 professionali, 1/3 sono aziende che offrono servizi agromeccanici in maniera secondaria o comunque marginale. Perché ci sono in Italia 18.000 imprese agromeccaniche? Proprio perché la dimensione dell'azienda agricola italiana è molto piccola, la dimensione media si tratta di 11 ettari e pertanto sono necessarie imprese agromeccaniche per produrre questi servizi. Vai. Bueno, la realidad acá en Italia es que tenemos 18.000 empresas, un 2/3 profesionales, como dice la pantalla, y 1/3 no a nivel profesional. Lo que pasa es que acá en Italia tenemos haciendas agrícolas muy pequeñas, digamos que es una media de 11 hectáreas. Y por lo tanto, eso es la motivación mayor por lo que existen los agromecánicos que trabajan por ellos. Questi agromeccanici hanno come dipendenti circa 31.000 addetti tra fissi e stagionali, diciamo hanno un giro d'affari di 4 miliardi all'anno, 7,8 milioni di ettari lavorati, in pratica 7 aziende agricole su 10 si rivolgono totalmente o in parte a contoterzisti. Questi dati sono tutti relativi all'ultimo censimento Istat che è stato fatto in Italia nel 2022. Prácticamente estas empresas tienen 31.000 personas que trabajan por ellos como dependientes y tienen 4 miliardi de euros como ganancia. Son 7 millones de euros, de hectáreas que trabajan y eso lo que quiere decir que 7 haciendas agrícolas llaman los agromecánicos para trabajar en sus campos, en sus culturas, propiamente porque tienen pocos hectáreas y hectáreas y no le conviene utilizar maquinarios propios. Per il futuro, infatti, quali sono le tendenze? Perché le aziende continuano a rivolgersi agli agromeccanici e a esternalizzare le lavorazioni? Proprio perché non è conveniente acquistare delle macchine di grande potenza, perché alcune lavorazioni, pensiamo alla semina, alla raccolta, sono concentrate nel tempo e pertanto necessitano di una professionalità dei contoterzisti, perché anche le attività specifiche come i trattamenti fitosanitari necessitano di un'elevata professionalità e proprio anche per una gestione globale della produzione
dove il core business non è più lavorare direttamente l'azienda e i propri terreni, ma il core business è concentrarsi sulla vendita del prodotto agricolo. Porque acá en Italia se utiliza mucho los agromecánicos, obviamente porque no es conveniente el acquisto, el comprar una propia máquina, un tractor o una cochecera que sea, o también para las elaboraciones en el tiempo, como la cosecha, la semina sería bueno, la semina que no me acuerdo cómo se dice. La siembra, semina siembra. La siembra, justamente, para también las elaboraciones más específicas, como son los tratamientos fitosanitarios, que además necesitan una particolare professionalità. Ok, quindi dai nostri dati, dalle nostre elaborazioni, l'uso del conto terzista che cosa fa? Riduce i costi fissi e quindi porta a un costo inferiore della meccanizzazione rispetto a una meccanizzazione in proprio. L'uso frequente, diciamo l'uso intensivo delle macchine da parte dei contoterzisti prevede quindi un forte avvicendamento, un forte rinnovamento delle macchine e quindi questo rapido turnover permette all'azienda contoterzista di avere sempre delle macchine all'avanguardia con i tempi. Lo que pasa es, lógicamente, que el utilizo de estas máquinas en grandes superficies va a disminuir los costes para la hacienda y para la hacienda en los costes que tiene propiamente la hacienda agrícola e per il conto terzi, per el agromecánico, la utilización de esta maquinaria más frecuentemente hace que pueda comprar siempre máquinas más modernas, más a la vanguardia, más lo que necesita en el tiempo. Quindi per l'azienda agricola non c'è solo risparmio, ma c'è la possibilità di liberare risorse da destinare ad altri impegni. Un esempio sono le aziende vitivinicole che con il cambio generazionale non hanno più, diciamo, le vecchie generazioni che si possono occupare direttamente della coltivazione, mentre le nuove generazioni si occupano prevalentemente della commercializzazione del prodotto. Oggi sempre più molti contoterzisti vanno a sostituire l'azienda nelle lavorazioni di campo proprio perché così l'imprenditore si può dedicare al mercato e alla commercializzazione ad esempio dei vini. Abbiamo anche una riduzione degli investimenti produttivi, quindi una riduzione diciamo di investimenti, l'assenza di vincoli rispetto all'acquisto di macchine acquistate erroneamente. Se un agricoltore compra una macchina sbagliata deve sobbarcarsi nel costo e anche una maggiore adattabilità al cambiamento. La scelta di una nuova cultura con l'utilizzo degli agromeccanici è più facile proprio perché c'è un intervento più rapido con le macchine più adeguate. Esto hace siempre para las haciendas agrícolas que el intervento y el utilizo de los agromecánicos permita a quien trabaja es el agromecánico, mientras yo, que soy el titular de la hacienda agrícola, esto me permite mayormente interesarme a la venta del producto y tener mediamente mayor guadagno. Además, me permite también de no equivocarme en comprar una máquina. No la tiene que comprar la hacienda agrícola porque total tiene el agromecánico. También permite de una reducción de lo que son los investimentos que no tienen un rendimiento. Y además en el campo permite también
agricultor e agromecánico una cooperación para una mejoría, ¿cómo se puede decir? Una mejor adaptabilidad, una mejor organización en la siembra. O, por ejemplo, en el viñedo, en la vite, una mejor también producción en vino. ¿Por qué? Porque el agricoltor se interesa más en eso. Quindi la presenza degli agromeccanici garantisce stabilità economica perché permette agli agricoltori di scegliere cosa coltivare, di adattare le tecniche culturali più moderne, di essere competitivi indipendentemente dalle dimensioni aziendali e quindi di restare sul mercato anche se non si è propensi ad investire e innovare. Questo traduce. La presencia de los agromecánicos permite a la hacienda agrícola, al agricultor, le permite mejor una scelta mejor en lo que quiere poner como cultura, en adoptar técnicas culturales más modernas y ser mucho más competitivo, aunque tiene que sea grande o pequeña come dimensiones en hectárea, e di quedarse en el mercado, aunque sí él no tiene importancia en el investir para comprar maquinarios modernos. Esa es una cosa que puede no interesarse. Quindi a concludere la parte introduttiva, dove mancano imprese di servizi diffuse e organizzate, i piccoli agricoltori sono costretti a vendere la terra e a lasciare la campagna. Quindi il contoterzismo ha assunto, oltre che una funzione economica, anche una funzione di stabilizzazione della società e dell'economia rurale, un ruolo che la politica sta incominciando sempre più a riconoscere. Eso es lo que pasa, que en algunos lugares, en una ciudad, en algún territorio donde no hay esta costumbre de utilizar, de llamar el agromecánico, lo que pasa es que los pequeños agricultores son constreñidos hoy como hoy a vender la tierra, cerrar la actividad y andarse a vivir en la ciudad. Por lo tanto, nosotros lo llamamos el contoterzismo, que sería el utilizo de los agromecánicos, asume una función de estabilización en la sociedad rural. Y por suerte, ahora también nuestra política, la política italiana, está empezando a conocer también esta práctica. 2 minuti, per favore. Grazie. Ok, molto bene. Allora, detto questa che era l'introduzione veloce di quello che è il contoterzismo in Italia, vi faccio una piccola carrellata di quello che CAI Agromec fa per i contoterzisti in Italia. Bueno, ahora le va a presentar lo que hace la asociación, esta CAI Agromec, a livello nazionale, per l'Italia. Allora, CAI Agromec è presente, come vedete nella cartina, nel 70% del territorio italiano, tendenzialmente al centro-nord Italia. El CAI Agromec, como se ve en la cartina, está presente en el 70% de Italia, sobre todo en el norte de Italia y centro. Questo perché il contoterzismo è più sviluppato in alcune regioni, mentre invece in altre regioni è praticamente assente. Esto porque en la región que ustedes están viendo es mucho más presente, mientras en las otras casi no hay el agromecánico. Infatti vedete che le regioni dove c'è più supporto, diciamo, attività agromeccanica sono quelle col puntino più grande, che sono nel centro-nord Italia. Bueno, eso se va a evidenciar con el cerco mucho más grande. Eso quiere decir que hay hacienda agromecánica mucho más presente en relación a las otras provincias.
Quindi, come dicevo, CAI Agromec ha una sede di rappresentanza sindacale a Roma, oltre 40 sedi sul territorio che forniscono rappresentanza e servizi in autonomia, territoriale, ma nel rispetto delle linee sindacali nazionali. La CAI Agromec, que tiene sede a Roma, tiene además 40 sedes provinciales en Italia, en la provincia que se dieron antes, y que fornicen servicios territoriales respetando las líneas sindacali nacionales. CAI Agromec ha poi una società di servizi che si occupa delle manifestazioni fieristiche e della gestione di convenzioni per acquisto collettivo commerciali. Vai. CAI Agromec siempre es una società que se interesa además de hacer manifestaciones en feria y se ocupa también de la gestión de convenciones comerciales, por lo tanto en acquisto maquinario. Servizi. Sí, servicio y si tiene que comprar algunos maquinarios. Okay. Infine CAI ha una sua Academy per la formazione, proprio perché la formazione dei dipendenti, dei soci, dei funzionari è una delle cose più importanti anche nell'ottica dell'agricoltura 4.0. CAI Agromec también, que se dice CAI Agromec Academy, es una estructura que se ocupa también de hacer cursos para los dependientes, para los mismos socios y los funcionarios, que no sé si se dice bien así, de todo lo que son las asociaciones que se legan ad Agromec Academy. Anche nell'ottica del 4.0. También nell'ottica del 4.0. Quali sono gli obiettivi? Vado a finire. Il primo problema, attenzione a tradurlo bene, il primo problema dell'agromeccanico italiano è che l'azienda è inquadrata in agricoltura, ma l'imprenditore no. L'imprenditore è un artigiano e la nostra prima battaglia a livello sindacale italiano è di far riconoscere in agricoltura l'imprenditore agromeccanico. La primera batalla que se quiere hacer es que el emprendedor agromecánico, el titular, lamentablemente no es un agricolo. Y la batalla es propiamente improntada en esto, reconocerlo como agricolo y no como artigiano. Altro punto è quello di creare un albo specifico che vada a riconoscere la professionalità degli agromeccanici. Además se quiere hacer un albo para los agromecánicos siempre a nivel nacional para que sean reconocidos. L'accesso al PNRR, col piano di meccanizzazione agricola, anche per gli agromeccanici. Para ello también se quiere hacer batalla para que puedan lograr hacer este plan de mecanización agrícola con el PNRR. E poi infine l'edificabilità in zona agricola per gli agromeccanici e il riconoscimento del ruolo degli agromeccanici nei progetti di filiera. Y además, siempre como batalla para lograr para que los agromecánicos puedan tener acá en Italia el reconocimiento, que puedan ser reconocidos también como zona rural para construir. Acá se tienen ayudas para eso. Y además el reconocimiento como agromecánico en filiera, en toda la filiera agricola. E con questo vi ringrazio, spero di aver dato una fotografia velocissima degli agromeccanici in Italia e dell'attività di CAI Agromec e attendo volentieri delle domande. Grazie mille alle due.
molto interessanti perché planteáis problemi che in Spagna sono similari. Es parlo en español, la figura del maquilero, de la empresa de servicios, el reivindicar su rol, reivindicar su papel en la agricultura de futuro, en la agricultura de precisión, en la agricultura 4.0, establecer un registro propio y específico de lo que serían las empresas de servicios, con lo cual, en definitiva, una problemática que nos suena, lamentablemente nos suena, pero que nos sirve mucho de guía lo que habéis planteado desde Italia como ejemplo de futuro para España. Puede ser, como decía anteriormente, el germen de una asociación a nivel estatal en España, que podría ser muy interesante porque son muchos temas los que se podrían abordar ante las diferentes administraciones. Es cierto que luego están las peculiaridades de cada comunidad autónoma y de cada administración autonómica, eso también es cierto, pero bueno, si hay una cabeza visible, como ocurre en otros sectores, que tiene una gran asociación nacional, creo que puede ser bastante interesante. Insisto, grazie mille, gracias a los dos, y al final del webinar, ahora cuando terminemos la última ponencia, también algunas de las preguntas que se están planteando podéis luego responderla porque vuestra opinión, Gianluca, será bastante interesante desde la Italia. Gracias. Y terminamos en la quinta y última ponencia de este primer webinar de Agriservicio, del Congreso de Empresas de Servicios Agrarios, como repito, será el 29 y el 30 de noviembre en Talavera. Esta última ponencia, para terminar, vamos a volver a viajar al campo. Hemos estado en el campo, lógicamente, tanto Gianluca como Ignacio como Carmen están en todo momento, y Juanjo, por supuesto, están también en el campo, ¿no? Pero lo digo de una manera metafórica, en el sentido de que vamos a conocer el caso de un profesional que está a pie de obra, ¿no? Está con las manos en el volante, en este caso del tractor o de la picadora o de cualquier otra maquinaria, y nos vamos a ir virtualmente hasta Galicia, que es una tierra donde abundan las empresas de servicios agrarios, y vamos a conocer el caso de una de las más importantes de este territorio, que es Hermanos Blanco Trigo. Y solo cito un dato para entender su volumen, ¿no? Tiene 55 empleados, algo aquí en España yo creo que es bastante llamativo, ¿no? Creo que ya es elocuente de esta importancia, de las posibilidades que tiene. También es cierto que toca otros sectores, no solamente el agrario, pero bueno, se va a centrar Alfonso con nosotros, Alfonso Blanco se va a centrar en el tema agrícola, en el que nos va a explicar un poquito la trayectoria de la empresa y cómo ha crecido durante todos estos años esta importante empresa familiar gallega. Alfonso, buenas tardes y cuando quieras, adelante. Muy buenas tardes. Bueno, me gustaría agradecerte a ti, Ángel, por darnos esta oportunidad de participar en este webinar. Y bueno, voy a poner la presentación. Creo que se ve. Sí. Sí, se ve, ¿no? Sí, perfectamente. Sí. Vale, bueno, pues formo parte de la tercera generación que forma Hermanos Blanco Trigo. La historia de nuestra empresa se remonta al año 1962, cuando Benjamín Blanco, mi abuelo, opta por trabajar de aprendiz de tractorista en una zona de la comarca de la Terra Cha. Un año más tarde se independiza y compra su primer tractor, realizando tareas agrícolas para otros agricultores. En el año 1985, tras su fallecimiento, mi padre y mis tíos se unen para continuar su labor. Y nace así Transformaciones Agrarias Isidro, Hermanos Blanco Trigo. Pronto se diversifica la actividad de la empresa, que deja de ser únicamente agrícola y forestal para ampliar su campo a la construcción y a la obra pública y privada. Esto nos ha permitido ofrecer un mejor servicio a nuestros clientes y satisfacer un mayor número de necesidades. En un proceso de continua evolución, nuestra empresa ha ampliado y modernizado su parque de maquinaria, siempre buscando una mayor calidad en el trabajo, una mayor productividad y poder avalar la capacidad de la empresa para realizar obras de gran envergadura. Durante los últimos años, nuestra empresa ha aumentado su volumen de negocio, ganando experiencia y capacidad para conseguir nuestro objetivo principal, satisfacer las necesidades de todos nuestros clientes. Como bien dijo Ángel, nuestra empresa cuenta con 55 empleados en plantilla. Y nuestra empresa también cuenta con 3 almacenes de maquinaria, con una superficie de alrededor de 16.000 metros cuadrados y con taller propio para reparación y mantenimiento de nuestros equipos. También contamos con 2 locales de oficinas en las instalaciones. Nuestra zona de trabajo principal es Galicia, aunque gracias a las infraestructuras que hemos alcanzado, nos podemos desplazar a cualquier punto de España.
Nuestro parque de maquinaria es muy variado. Contamos con 15 tractores de una potencia de entre 90 y 400 caballos, algunos de ellos equipados con tecnología de GPS, 2 picadoras autopropulsadas de forraje con cabezales para recogida de hierba, maíz, sorgo y girasol, 3 plantadoras de monograno, 2 en siembra convencional y 1 en siembra directa, todas ellas equipadas con siembra de abono localizado, 6 remolques para transporte de forraje y 2 remolques picadores, distintos tipos de vertederas, desde una pala a 6 palas, grades rotativas de entre 3 y 5 metros, grades de refino de entre 3 y 6 metros. También tenemos sembradores de hierba, abonadoras, rotovators, rodillos compactadores, cisternas, esparcidores de estiércol, equipos de aplicación de abono líquido, desbrozadoras de praderas, desbrozadores de cadenas de 1 y 2 rotores, desbrozadoras de martillos, fresadoras de martillos de profundidad hasta unos 60 centímetros, perdón, y desbrozadores de brazo de entre 5 y 12 metros. También contamos con equipos de nivelación láser montados en una refinadora, 3 traillas. Contamos también con 12 camiones para todo tipo de transporte, tanto de áridos como de forrajes y también plataformas. Y aparte, nuestra empresa, como bien dije anteriormente, también se dedica a la obra pública. También contamos con retroexcavadoras, palas mixtas, palas de empuje y un largo, etcétera. La problemática actual de nuestra empresa hoy en día son los costes de producción, el encarecimiento del gasóleo, las piezas de desgaste, con un aumento prácticamente de un 40%, el cual no podemos transmitirlo al precio que damos por hora de nuestro trabajo, ya que nuestros clientes no podrían asumirlo. Un motivo importante también es la falta de personal, tanto cualificado como no. En nuestra empresa cada día nos encontramos con este problema. La gente prefiere quedarse en casa, a aprender un oficio bien remunerado y con futuro. Aunque esto, como ya dijeron anteriores ponentes, no es solo un problema de nuestra empresa, es un problema que está bastante generalizado, lamentablemente. Otro gran motivo que tenemos aquí en nuestra zona es la competencia desleal. Ganaderos que con subvenciones compran gran maquinaria y se dedican a realizar trabajos a terceros, empresas que tienen personal en precarias condiciones, sin dar de alta en la seguridad social y un largo etcétera. Los clientes, perdón, de Blanco Trigo son muy variados. Tenemos tanto clientes de 10 hectáreas en total, como clientes de 200 hectáreas. Aquí en Galicia abunda el minifundio, por eso tampoco nos podemos permitir tener maquinaria de mucho campo de trabajo. Las inversiones de Hermanos Blanco Trigo se enfocan en la mejora de los equipos que disponemos, sustituyendo los más antiguos por unos más modernos y sofisticados, para ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes, que cada vez demandan más tecnología para realizar los trabajos. Actualmente contamos con tractores equipados con tecnología GPS, sembradores con abono localizado y un largo etcétera, y con ganas de seguir introduciendo este tipo de equipos para la nueva agricultura 4.0. Y con todo esto he acabado mi ponencia. Ángel, ¿estás por ahí? Estoy aquí, siguiéndola atentamente. La verdad es que es un caso de éxito y muy llamativo, al cual te plantearé, yo particularmente plantearé alguna pregunta, porque hay muchas preguntas a lo largo del webinar que se están planteando, y claro, como tu participación ha sido la última, no termina de llegar, ahora están comenzando a llegar, pero bueno, no había llegado ninguna, y ya se me estaba ocurriendo, se me estaba ocurriendo alguna, ¿no? Creo que es evidente, ¿no? El caso del minifundio con una gran empresa de servicios llama mucho la atención cómo se consigue ese éxito, ¿no? Pero bueno, te dejo ahí el guante lanzado para que ahora en unos minutos lo respondas. Y vamos planteando, muchas gracias, Alfonso. Vamos ahora ya, si queréis, los 5 ponentes, podéis ya, si queréis, abrir todas las cámaras y los micros para, bueno, pues para responder a una serie de preguntas directas. Hay varias que son directas a cada uno de vosotros, que las voy a plantear para que las respondáis, si os parece bien. Y luego alguna que es general, en la cual se podrá generar un pequeño debate. Vamos más o menos bien de hora, con lo cual tendremos aproximadamente como 10-15 minutos, tampoco hacerlo demasiado más largo para que no sea muy pesado. Primero de todo, quiero yo matizar, insistir, porque hay varias personas que lo han preguntado, las presentaciones que se han hecho, tanto las de Ignacio
como la de Carmen, y espero que también la de Gianluca, con su permiso, las podamos subir a nuestra página web, a la página web de Agriservicios, poniendo en los buscadores Agriservicios, directamente te va a llevar a la página web, pero bueno, es tierrascongresos.com, en Agriservicios. Ahí dentro del espacio correspondiente encontraréis, pues próximamente, ¿no? Si podemos a lo largo de mañana o a lo largo de esta semana subir las presentaciones para que todo momento tengáis acceso a ello, tanto a los gráficos de Ignacio, a los datos que han dado de Italia y sobre todo, creo yo, que lo dicen por eso, por el tema de los links de ayudas que ha planteado. Eso por una parte. Bueno, empezamos por Carmen, además, hablando de Carmen. La primera es un caso concreto de Navarra, nos la hace José María Marzo, y te la planteo, Carmen. Dice, en la convocatoria resuelta de Navarra, veo que el presupuesto es de unos 6 millones, pero me ha venido denegada. Está hablando de la ayuda por el PRTR, ¿no? Dice, por falta de presupuesto, siendo este el aprobado de 1,89 millones. Mi pregunta es, los que han sido rechazados por falta de presupuesto, al ser este ahora de 6 millones, ¿vamos a ver aprobado nuestra solicitud? Bueno, pues el trasvase de fondos para cubrir las nuevas convocatorias se hizo en base a las solicitudes que se quedaron sin cubrir. Entonces, yo entiendo que este caso es que en la primera convocatoria no hubo fondos suficientes y que ahora con los fondos repartidos extras sí que va a haber fondos. Lo que pasa es que cada comunidad autónoma ahí tiene margen para actuar de una manera u otra. Hay algunas que vuelven a pedir toda la solicitud, o sea, toda la documentación. Hay otras que, como creo que es el caso de Navarra, hay que manifestar que sigues queriendo solicitar la ayuda en la segunda convocatoria y entonces lo que hay que ver concretamente es ese caso de Navarra, cómo lo hace, pero en la teoría es que sí, que ese dinero, que todas las solicitudes van a resultar con la subvención, pero es mejor que, o sea, eso solo lo puede informar en este caso Navarra. De acuerdo, es cierto que a mí me ha trasladado por otra parte desde otras comunidades que efectivamente se han quedado con la solicitud pendiente y ahora están escuchando todo lo que se está transmitiendo de la ampliación de la dotación presupuestaria y están atentos, ¿no? Entonces, bueno, lo que insistimos, ¿no? Atentos a cada comunidad autónoma, los plazos, Extremadura ya ha abierto, a ver cuándo ocurra en Navarra y otras comunidades donde también llegarán próximamente estas ayudas. Pero en principio, si los trámites son correctos y se cumplen los requisitos, lo normal es que esas solicitudes, lo normal es que se vean aprobadas. Pero bueno, cada caso, lógicamente, individualmente habrá que abordarlo. Gracias, Carmen. Vamos con una pregunta también directa, en este caso, para Ignacio. Dice José Antonio, dice, buenas tardes, gracias por la organización de este webinar. Dice, Ignacio, he visto en los datos que Alemania e Italia tienen un mayor porcentaje de inversión en maquinaria agrícola, pero a la vez también hay un mayor gasto en servicios agrícolas que España o Italia. ¿Hay alguna relación directa entre superficies de cultivo extensivo y gasto en servicios agrícolas, ya que los cultivos hortícolas y fruticultura requieren más especialización y más estacionalidad? Vale, pues muchas gracias, José Antonio, por esta interesante pregunta. La respuesta que puedo dar es... Tiene una diferencia, ¿vale? Aquí en España tenemos muchísima información y y de hecho esperamos que en próximos webinars podamos aportar más información por tipos de cultivos, porque aquí el Ministerio de Agricultura sí que publica información por tipos de cultivos y por dimensión económica de las explotaciones, y analizando esos datos sí que salen cosas muy interesantes, pero en el caso de otros países europeos no puedo decir lo mismo. No existe tanta información disponible para poder ver en las páginas web de los ministerios. Imagino que los alemanes sí que tendrán acceso o recibirán información, pero nosotros no tenemos esa información y lo único que aparece en Eurostat son las cifras que he dado. La única correlación clara que existe, efectivamente, es que el gasto que se produce en la agricultura alemana o francesa está muy correlacionada con los datos finales del valor de la producción agrícola. Y en el caso de Alemania, por ejemplo, los cultivos extensivos suponen el 80% del valor de la producción, en comparación con el 20% de los cultivos especiales. En España ocurriría al revés. Y entonces, ahí sí que se ve que todo el gasto, o la gran totalidad del gasto que se produce, tanto en maquinaria como en empresas de servicios y alquiler, está relacionado con este tipo de cultivos. Entonces, esa es la relación que se puede hacer, pero no podemos contar con más datos, ¿vale? Gracias, Ignacio. Yo extendería esta pregunta, también Juan Antonio lo plantea, extendería esta pregunta tanto a Juanjo como a Alfonso.
en esa dualidad, digamos, de cultivo extensivo, quizá en Galicia no tanto, ¿no? Más en el caso de Juanjo, ¿no? De cultivo extensivo y cultivo, vamos a decir que llamamos de alto valor, bueno, el hortícola, digamos, ¿cuál es más rentable? A la hora de prestar servicios, ¿cuál es más rentable para vosotros? ¿La parte de extensivo o la parte más de hortícola, de cultivo especial? Juanjo, tú, por ejemplo. A ver, en el intensivo, vamos, como trabajamos más en recolección y de tratamiento, lo mismo es más centrado y puede tener mucho más beneficio que en la otra forma de producir. Vamos, yo creo que es mejor, más rentable a todas luces el intensivo. Entiendo. En tu caso, Alfonso, yo no sé si en Galicia, para toda la parte de extensivo de cereal, tenéis ahí, no creo que no tenéis demasiado, ¿no? Quizá más para la parte, quizá de maíz puede que trabajes un poco más, ¿no? Pero ¿cómo lo ves tú a nivel de rendimiento? Digamos, de rendimiento, rentabilidad, mejor dicho. Sí, bueno, nosotros aquí en tema secano no trabajamos mucho, lógicamente, aquí en Galicia, o en la parte norte, que es en donde nos encontramos nosotros. Pero sí, bueno, estoy bastante de acuerdo con Juanjo en lo que opina, en lo que dice, que da bastante más beneficio. De acuerdo. Vamos a ver alguna pregunta que también va a intervenir Gianluca, porque le va atenta a Griselda, porque también es para Italia, porque preguntan por el caso de Italia, ¿no? Hacen la pregunta con relación a España y dice, nos comenta José María Santos, nos dice, ¿hay en España cooperativas agroalimentarias que hayan constituido empresas de servicios de maquinaria o que participen en ellas como socios? Dice, ¿y en Italia? Empezamos por España. ¿Sabéis de algún caso de España de cooperativas que tengan su propia empresa de servicios? Sì, anche in Italia c'è qualche cooperativa che oltre ad occuparsi della commercializzazione del cereale o dell'acquisto dei fattori produttivi ha anche acquistato collettivamente la mettitrebbia piuttosto che la seminatrice da sodo, però sono dei casi molto, molto circoscritti. In Italia è sempre preferito appaltare i lavori a un'altra azienda, quindi al contoterzista che fa solo servizi e null'altro. ¿Avete capito? Creo que se entiende, pero bueno, Griselda, si quieres creo que se ha entendido, ¿no? Pero bueno, Griselda, si quieres hacer una pequeña traducción. Sí, no, prácticamente acá en Italia hay cooperativas agrícolas que también tienen lo que ustedes llaman empresa de servicio. Y lo que pasa es que son muy pequeñas, además se ocupan también de la adquisición del trigo, del cereal en lo general y lógicamente la comercialización. Pero no hay muchas empresas en esta forma. Las haciendas agrícolas, las haciendas en realidad llaman mucho más las empresas de servicios. Utilizamos más empresas de servicio que cooperativa. De acuerdo, gracias. Yo no sé si el resto conocéis algún caso en España de cooperativa que tenga también su propia empresa de servicios para trabajar. Vamos, no sé, a día de hoy no sé cómo se llevará. Se propuso hacer una cooperativa pero dedicada, o sea, exclusivamente de empresas de servicios y a día de hoy, que yo conozca, no sé si llegaremos a tener alguna cooperativa. Se intentó hacer una cooperativa de maquinaria, tanto aquí en la zona de Albacete como en Sevilla, pero las aportaciones se quedaron cortas porque los socios que iban, bueno, pues no se ponía capital y nadie invertía en la cooperativa. Entonces, sí estuvo a punto de ponerse en marcha, pero no se llegó a crear. Bueno, veremos si puede servir este evento, puede servir un poco también digamos, para retomar, ¿no? esa iniciativa que puede también ser interesante, ¿no? Si hablamos de una agricultura profesionalizada, donde las cooperativas también van a seguir ganando protagonismo, efectivamente ahí va a haber unos trabajos paralelos que lógicamente pueden promover la aparición de empresas de servicios vinculadas a la propia cooperativa. Veremos en los próximos meses qué ocurre al respecto. Otro tema, bueno, este es reiterativo porque ya se planteó en Sevilla y ya lo ha comentado Alfonso, lo has comentado tú un poquito, Juanjo, por encima, Juanjo quizás Alfonso un poquito más, pero bueno, es la competencia desleal, ¿no? Dicen también en las preguntas, dice, como se ha apuntado en la última presentación, dice,
la respuesta es obvia, ¿no? Pero bueno, ¿es fraudulento que un agricultor haga labores a otros de forma continuada, no puntual, sin estar dado de alta para la prestación de servicios? ¿Es legal? Hombre, no tenemos aquí ahora mismo ningún abogado, ¿no?, al respecto. Es algo que en los próximos webinars vamos a intentar tocar de una manera un poquito más profunda. Además, si es posible, vinculando a otros ministerios, porque esto ya se escapa de Agricultura, nos metemos ya en otros ámbitos que ya sería Ministerio de Trabajo, etcétera. Pero bueno, creo que la respuesta es obvia, ¿no? O sea, cuando tú haces un trabajo de manera continuada, evidentemente. Hacienda, indudablemente Hacienda. Hay un lapsus en el 20% y es Hacienda la que tiene que tomar la mano. También un inciso, la competencia desleal, aquí en Castilla-La Mancha se está haciendo un control por parte de Hacienda de las horas de la cosechadora, ¿vale? Bueno, hacen una apuesta, intentan controlar un poco el tema aleatoriamente, no de manera seguida, todos uno por uno. Y es una propuesta que le hago al Ministerio de Agricultura. Cuando se subvenciona una máquina, ¿por qué no se le controlan las horas de esa máquina? Porque resulta que sale a trabajar y trabaja más que yo. Entonces, si una máquina se va a dedicar a la explotación, pues se dedica a la explotación. Pero lo que no puede hacer es llegarle al primo, al amigo, al vecino, y allí a escondidas o de noche, como a uno que intenté denunciar y llegó a cosechar en sábado y domingo y no pudo ir a Seprona. Pues así andamos por el mundo. Y el control de las horas por parte de Agricultura, año a año de la máquina, esa máquina subvenciona, que las presente y que vaya trabajando. Alfonso, en Galicia... También puede quedar inscrito el tema de quién realiza las labores, porque hasta ahora sí, estamos hablando de producción, cosechan cereal o cogen la picadora y hacen pim, pam, pum y desaparecen y no se exige quién ha hecho los trabajos. Hoy en día, también hablando un poco por el tema del Ministerio de Transición Ecológica, pues el tema de los incendios. Deberíamos ir empezando a saber quién está cosechando en cada parcela, por saber de qué manera se está intentando cumplir el tema de los incendios, porque yo creo que debemos de saber si el profesional es profesional o si la máquina, es que no se miden las máquinas. Los cursos de formación que sí que se hicieron aquí hace 2 años por parte de la administración de Castilla-La Mancha de formar para los incendios, apostaros a quién acudía a esos eventos. Solo profesionales, temas asociados a Saja, algo de UPA, pero casi todo lo que hay fuera de los sindicatos y de las asociaciones son una bomba peligrosa, ¿vale? Están máquinas sin mantenimiento, máquinas sin... Entonces, bueno, pues el tema de la competencia desleal creo que lo dejo bastante claro. Está levantando la mano Gianluca. Vamos a iba a preguntar a Alfonso, pero bueno, Gianluca, sí, yo creo que es interesante también conocer la visión desde Italia de este problema, de la competencia desleal. Provo a parlare lentamente in italiano, così magari non serve la traduzione. Anche in Italia la concorrenza sleale delle aziende agricole è un problema. È un problema perché spesso l'azienda agricola compra le macchine col PSR, con degli aiuti europei, per lavorare a casa sua, a casa propria, nei propri terreni, invece in maniera saltuaria, ma non troppo, va a fare lavori anche da altri agricoltori. Queste aziende però non possono mettere in campo professionalità perché non sono degli agromeccanici e noi stiamo cercando di controllare questo effetto proprio con l'istituzione dell'albo degli agromeccanici. Con l'albo degli agromeccanici si va a riconoscere la professionalità e la regolarità anche fiscale dell'azienda. Un domani l'agromeccanico per lavorare ed essere certificato dovrà essere iscritto nell'albo apposito degli agromeccanici. Questa pensiamo che sia l'unica forma di lotta all'evasione. Problemas comunes y respuestas que pueden ser también adaptadas, ¿no?, a cada mercado. Alfonso, en Galicia, la Xunta a nivel autonómico hace algo más al respecto, o también la situación es parecida a la que está o similar a la que está planteando Juanjo, bueno, y otros compañeros de otras comunidades que lo plantearon ya en Sevilla. ¿Cómo está el tema en Galicia también?
Parecido a lo que planteaba Juanjo. Además, no es un caso aislado de solo ganaderos. Incluso empresas de servicios con un solo trabajador contratado todo el año, en las épocas de campaña, cogen a 7 u 8 ganaderos que les trabajan y los tienen trabajando sin seguro, en condiciones precarias, vamos. Y nosotros, bueno, empresas como la mía, que no es solo la nuestra, lógicamente, tenemos a la gente contratada todo el año intentando aguantarla, pagando los seguros, teniéndolo como hay que tenerla, y ves esos otros casos y te quedas con una cara de, por decirlo así, de payaso. Entiendo. Carmen, ¿quieres tú aportar algo desde la visión, desde la administración? Estás tomando nota, veo que tomas nota, pero ¿quieres aportar algo? Sí, bueno, es un tema que ya hemos hablado. Yo tuve la ocasión de hablar también con Juan José y somos conocedores de todos esos problemas y creo que, vamos, que es hora de ponerles, por lo menos tratar de ponerles solución, sobre todo eso al tema de la competencia desleal, porque muchas veces hablan que las ayudas, pero yo creo que eso, que no hay que no hay que dejar de subvencionar esas cosas que son necesarias, pero sí que hay que controlar que se usen adecuadamente y que si se lo están dando a un agricultor, pues sea por su explotación, porque lo necesita para su explotación, no para encima hacer competencia desleal a estas empresas de servicios. O sea que sí, somos conocedores y en el margen que tengamos, pues intentaremos poner solución. Sí, José Antonio Sobrino también en Sevilla, el día 18 de enero estuvo al tanto y se comprometió también a seguir este asunto de cerca y tratar de buscar soluciones, ¿no? Porque es una demanda general, ¿no?, de las empresas de servicios agrícolas. Estamos ya en tiempo de descuento, como suele decirse, ¿no? Entonces yo quería terminar con un tema general en el cual, bueno, todos también a ver cómo conocer si en Italia cómo se está tratando este tema, porque hemos hablado de formación, hablamos de competencia desleal. Y se ha abordado también un tema, lo habéis tocado alguno de vosotros por encima, pero creo que también es interesante, que lo ha comentado Gianluca, que es la imagen del agricultor, en este caso la imagen de la empresa de servicios con respecto a la agricultura. Esto es importante, ¿no? Porque yo creo que para una gran parte de la ciudadanía que vive en las zonas urbanas, sobre todo, además cada vez las zonas urbanas están cada vez más habitadas, la agricultura es esa gran desconocida, a la que miran con distancia e incluso en ocasiones de forma negativa, ¿no? Subvencionada, consumidora de recursos, etcétera, ¿no? Y desde las administraciones es cierto que periódicamente se están promoviendo campañas publicitarias, ¿no?, desde el propio ministerio, desde los propios gobiernos autonómicos, que buscan lavar e impulsar la imagen, ¿no?, de la agricultura. Pero la maquinaria, ¿cuándo se habla de un tractor en medios generalistas? Porque yo veo del aceite, veo de vino, veo de alimentación, pero de maquinaria, ¿cuándo se habla? Generalmente, no quiero hacer demagogia, pero generalmente cuando está envuelta en un accidente. ¿Cuándo salta un tractor a un medio de comunicación? Cuando ha habido un accidente, un trastazo que se ha pegado y hay allí víctimas o heridos, etcétera, ¿no? ¿Cuándo salta una cosechadora? Como decía Juanjo, cuando hay un incendio. Si no, de las cosechadoras no habla nadie, ¿no? En definitiva, ¿creéis que habría que instar a las administraciones a que transmitan una imagen profesional del sector que bien podría ejemplarizarse explicando el funcionamiento y la necesidad de empresas de servicios y de la maquinaria puntera, que es el hilo de nuestro webinar, de esa maquinaria puntera que utilizan? ¿Creéis que se podría trabajar también en este sentido? Ignacio, por ejemplo, ¿tú cómo lo ves? No has abierto el micrófono, Ignacio. Perdona, ¿no?, que no encontraba el de cómo activas el micrófono. A ver, has dado en la clave, Ángel. O sea, has empezado por la maquinaria y luego hemos empezado a reducir hacia la agricultura, pero es que desde luego es esencial hacer esa promoción de este sector en los medios. Y tradicionalmente, siempre que se ha hecho esta pregunta a nivel político, la respuesta ha sido muy vaga y desde luego insuficiente. El hecho de tenemos un sector, como comentaba yo, que está creciendo, que está exportando más, que está mejorando la balanza del comercio exterior en España, que somos profesionales, que somos a nivel internacional muy bien vistos, porque siempre que salimos fuera se habla muy bien de España, de su tecnología y de las producciones y de la calidad de los productos, y es una pena que esto lo digamos fuera y no lo escuchemos dentro. Que incluso cuando tuvimos el tema del COVID, yo pensaba que se iba a hablar mucho más de este sector y de lo orgullosos que estábamos, y no es así. Debe ser que es un sector que no termina de gustar o que a lo mejor no tiene, como dices tú con el tema de los accidentes. Parece que las noticias siempre tienen que ser malas para que llamen la atención y la gente está deseosa de escuchar cosas positivas. Ahora,
No sé si es que tampoco entiendo mucho de comunicación, eso entiendes tú mucho más, pero a lo mejor es que llama mucho más la atención a las noticias negativas que las positivas y por eso no les interesa hacer esa promoción. Pero desde luego desde nuestro sector consideramos que es esencial promocionarlo, ¿vale? Y de hecho nosotros internamente en Alsemat estamos trabajando en hacer una campaña de comunicación acerca de la tecnología que está implicada en la maquinaria para que se hable, o por lo menos que se vea. Que también os digo otra cosa. Cuando hicimos hace unos años, se hizo una encuesta de cómo se veía la tecnología en distintos medios de producción, el único que salió bien parado fue la maquinaria. Se hizo una encuesta a personas ajenas al sector y todas las respuestas siempre eran positivas, de que se veía que sí que había tecnología en la maquinaria. O sea que la percepción que se tiene de nuestro sector es buena. Que haya noticias, que haya accidentes, pues también es bueno porque es la única forma de que se identifiquen. Que también sabes perfectamente, Ángel, que cuando en seguridad laboral se intentan sacar información para ver si los nuevos requisitos técnicos que se implementan en las máquinas tienen un efecto positivo, es necesario tener estas noticias. O sea que hay veces, lamentablemente, se hace un uso de una noticia de un accidente que no debería haber ocurrido, pero que es la única forma de mejorar. Entonces, de alguna forma siempre sacamos partido a las noticias que se puedan dar. ¿Que no deberían darse esas noticias? Esperemos que llegue el día en el que no se den, ¿vale? Pero que efectivamente se tiene que informar mucho más de lo orgullosos que estamos todos nosotros de trabajar en este sector. Tenemos que conseguir transmitir esa pasión a los medios de comunicación para que, no te digo diariamente, pero por lo menos cada semana saquen noticias buenas al resto de los ciudadanos españoles. Desde luego, si queremos producir más, de forma más eficiente, más rentable y que todo eso requiere tecnología, con lo cual, evidentemente, ahí hay que transmitirlo así a la sociedad. Eso es una cosa que creo que es evidente. Gianluca, en Italia, ¿hay algún plan, algún programa desde de imagen, de imagen y de publicidad, a nivel general de país o por regiones? ¿Hay algún plan general desde las administraciones que impulse la imagen de la agromeccanica, de la maquinaria? Allora, a livello di amministrazione, poco si sta facendo, si stanno riconoscendo gli albi, come vi ho detto in Lombardia, Emilia Romagna e Veneto sono stati istituiti gli albi degli agromeccanici. Ma noi riteniamo che l'immagine della categoria deve essere, e stiamo cercando di diciamo innalzarla noi come associazione, con un po' più di campagne informative, proprio perché non so in Spagna, ma mi pare simile, da noi l'agricoltore biologico è una buona persona, l'agromeccanico col trattore grosso inquina ed è un criminale. Invece il concetto che deve passare è che senza l'uso della tecnologia non si può fare biologico e non si può fare agricoltura eco-friendly, ok? E quindi l'immagine dell'agromeccanico o comunque dell'imprenditore agricolo che usa tecnologia anche secondo noi deve essere innalzata proprio a livello di opinione pubblica. Noi come CAI Agromec stiamo cercando di dare spesso comunicati stampa, informazioni alla collettività dove diciamo questo prodotto è sano perché è stato fatto con quella tecnologia, perché è stato fatto con l'agromeccanico, perché l'agromeccanico può garantire anche la tracciabilità, blockchain, uso dei dati e quant'altro. Quindi anche in Italia è un problema l'immagine dell'agromeccanico e della meccanica. L'ente pubblico, lo Stato, non sta facendo tanto, stiamo cercando di farlo noi come associazione. Ecco. Gracias, Gianluca. Gracias. Interesante, la verdad es que muy interesante, que son cuestiones, esa dualidad, ¿no? Siempre que hay entre agricultura, que parece que es la criminal del campo, y esa ecoverde, etcétera, que parece que son como los buenos y los malos, ¿no? del film, ¿no? De la película. Y no es un debate que sea realmente justo ni interesante. Juanjo, ¿cómo lo ves tú, este tema? A ver, el tema es que ves gente que se acerca a ti y dice, jolín, ahora vais en la máquina como reyes, vais con aire acondicionado, con vuestra radio, pero claro, no ven la parte de engrasar la máquina, la parte de hacer el mantenimiento. Entonces, bueno, a Ignacio igual, vamos, con todo el cariño del mundo, Ignacio,
desde la maquinaria, pues se quiere dar unas perspectivas en las ferias, que es donde va la gente, a ver un poco un tractor y decir, bueno, pues yo estoy aquí apoyando en esta feria la maquinaria, y van a las ferias y claro, lo pintan tan bonito que lo hacen bien, que yo reconozco que es su forma de vender y de hacer. Y en las ferias terminan, es por añadir una parte graciosa al tema. Las ven tan bonitas, que los tractores funcionan así, que funcionan así, pero podéis ponerles algún vídeo, Ignacio, en el que la gente vea que cuando se avería la máquina hay que arreglarla, que cuando pasa se entra una piedra hay que sacarla de la máquina. En fin, que la imagen hoy en día de la parte de la gente que no conoce bien el campo, pues es muy lejana a la realidad y no todos son flores, no todo es maquinaria moderna lo que tenemos, hay veces que no, que la gente tiene la que tiene y sale a trabajar con lo que tiene y bueno, pues creo que sí, falta tiene de que se le dé una vueltecita y empiecen a ver la parte, claro que sí, si le enseñamos la parte bonita y no van al campo, si le enseñamos la parte fea no va a venir nadie, o sea que no sé cómo cogerlo eso de la imagen. No sé, suena un poco así, a plan de que cógelo como puedas, ¿sabes? Entonces, bueno, el que conoce el campo sabe a lo que va y el que no, pues, pero sí, la perspectiva de la gente de la calle, las máquinas no solo pegan fuego, también recogen el grano que sirve para hacer pan durante, y que cada día cualquier cosa que hay en el campo ha sido conseguida. De lo que comemos se ha conseguido por una cosechadora, por un tractor, porque comemos por lo menos de vez en cuando lentejas, arroz, trigo, se hace pan de quinoa, de centeno, y bueno, está en nuestra mesa y lo que tienen que tener claro es que viene de alguna parte y con el esfuerzo de mucha gente, porque la perspectiva de los jóvenes es de venirse a la ciudad y claro, no se quedan en el campo porque, entre otras cosas, tampoco le ven color, ¿vale? No sé, esa es la idea. La imagen. Gracias, Juanjo. Voy a dejar al final a Carmen, porque yo creo que es la más aludida, ¿no?, como administración de todo este tema, aunque ella está tomando nota, pero creo que no es de su competencia este asunto, pero bueno, te voy a dejar para el final. Y antes vamos a escuchar a Alfonso, que viene, como ya sabemos, de Galicia, una comunidad donde lo rural, como decís allí, es de una importancia notable, ¿no? Quizás allí la imagen del agricultor y del ganadero, pienso yo, no tengo datos, ¿no?, pero pienso que puede ser quizás un poquito más favorable que en otras comunidades de España donde la imagen del agricultor y el ganadero sí que puede estar un poquito más desprestigiada, ¿no? O me estoy confundiendo. También en Galicia el agricultor y el ganadero se considera algo desconocido y alejado de todo lo que es las grandes urbes. Bueno, aquí, bajo mi punto de vista, el agricultor y el ganadero yo creo que es la gente que vive en la ciudad como algo que casi hay como medio que acabar con él, ¿no? Vienen aquí gente de ciudad al campo y piensan que a nosotros el purín no nos huele, por ejemplo, y se ponen a protestar porque cómo echáis purín cerca de las casas. Y mi pregunta es, ¿y cómo producimos? ¿No? Todo cuestiones así. La ventaja que tenemos aquí en Galicia es que, por ejemplo, los medios de comunicación sí que comparten mucha información sobre la agricultura y la ganadería, sobre todo en la televisión de Galicia, en el programa. Hay un programa los fines de semana llamado Labranza, que también comparte mucha información. Y bueno, yo básicamente es mi punto de vista. La gente de la ciudad no se quiere ni acercar al campo y preferiría que cerraran todas las ganaderías que hay en Galicia antes de seguir teniendo que soportar los olores, como dicen ellos. Dramático, eso es dramático, la verdad. En fin, bueno, por no prolongarnos más, que ya nos hemos pasado unos minutos de lo previsto, Carmen, tu turno final, porque este era, digamos que era un mensaje a las administraciones, ¿no? Tú en tu caso, administración central, sí, pero bueno, lo hacía extensivo a todas, ¿no? Sí, por eso, pero bueno. Esto es mi opinión personal porque se sale completamente ya de mi competencia, pero yo no tenía una imagen tan... O sea, yo creo que los ciudadanos en general, aunque vivan en las grandes ciudades, sí que son conscientes de que los alimentos se producen en el campo y que... Y, por ejemplo, siempre se comenta que con la crisis del COVID, que han faltado tantas cosas, ¿no? Pues eso, cuando hacían falta mascarillas, respiradores, pues alimentos no han faltado nunca. Yo creo que sí que eso ha sido, o sea, que eso todos los ciudadanos, independientemente de donde vivan, lo valoran y lo aprecian. Pero no sé si el resto opináis lo mismo, será que yo soy un poco, no sé, o tengo una visión más positiva, pero
como digo, no es mi competencia y lo trasladaré a quien corresponda. Bueno, por lo menos un mensaje quizá no tan negativo como que haya podido plantear el tema, ¿no? Un mensaje más positivo, que eso es interesante siempre, ¿no? Concluir con algo en positivo y pensar que esto va evolucionando, va a ir todo para mejor y que este primer webinar de los 3 que tenemos planteados a lo largo del año, hasta el Congreso de noviembre, pues seguiremos abordando asuntos relacionados con las empresas de servicios, que es nuestro foco de atención y de atracción en este tema, porque sí que es cierto que hablamos de una agricultura profesional, una agricultura en la cual todo este tipo de maquinaria puntera es prácticamente imprescindible, pues, para conseguir todo lo que estamos planteando. Con lo cual, nada más, únicamente agradeceros a los 5, a los 6, con Griselda también, agradeceros la participación. Grazie mille a los amigos de Italia, grazie Gianluca, grazie Griselda y gracias Juanjo y Alfonso, vuestra perspectiva desde el mundo del campo. Ignacio, gracias como siempre, un placer compartir tus datos y tus gráficas. Y Carmen, muchas gracias, yo creo que especialmente a ti por las administraciones siempre son poco reacias, ¿no? Cuando a la hora de participar en este tipo de eventos hay administraciones y siempre la verdad es que el Ministerio de Agricultura, por lo menos con este grupo de empresas, con Interempresas, la verdad es que es siempre muy proactivo, siempre está dispuesto a ofrecer información y contenidos, con lo cual muy agradecido personalmente y en nombre de Interempresas. Gracias a todos los que nos han seguido en la transmisión en directo. Lógicamente, esto se va a subir a redes sociales y a la página web de Agriservicios para que en cualquier momento se pueda seguir todos los contenidos. Gracias a todos, muy buenas y hasta la próxima. Ya está. Cerramos. Ahora, yo creo que sí.